en la misma orilla y se me ha ido. Hola, ¿qué tal amigos del canal y habitantes de la Tierra? Hoy nos encontramos en el embalse de Yucu al nordeste de Tanzania. El que quiera venir aquí a pescar tiene que coger el avión. Desde Gibraltar o venir en una patera. Vamos a ver si pescamos algunas pirañas o algo, o si no nos molesta ningún caimán. Vamos a ver cómo se da. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya voy camino del agua. Perdonadme por la carraspera. Todas las cosas de la alergia. Bueno, como os comento, no hay ningún cocodrilo cerca. Hay que tener cuidado. Si vemos algún hipopótamo, aquí para venir a pescar a estas tierras africanas he tenido que vacunarme. Me he puesto 7 vacunas. Y bueno, no sé si voy a poder lanzar, porque tengo los brazos machacados de las vacunas. Pero cuando uno sale de un país y se mete en otro, tiene que vacunarse. Bueno, vamos a ver si sacamos alguna piraña o algún pez tigre, un canchú o una mamandurria, cualquier especie exótica proveniente de China. Ni nada. En un principio no sé lo que voy a poner todavía. Entonces por eso, como no lo sé, voy a poner una lombriz. Llevo ya preparado en el montaje. Para montar una lombriz al estilo Texas. Un plomo de tipo bala, corredizo, un anzuelo recto del número 3. Un hilo trenzado de 0,25. Bueno, y ahora vamos a ir en busca de la artillería. Bueno, como el agua está muy sucia por las aguas torrenciales que había últimamente en Tanzania, hay que tener mucho cuidado con los cocodrilos que ahora no se ven. Voy a poner una lombriz que está sin estrenar, veis que lleva aquí su presita, se rompe. Y bueno, como he comentado, voy a poner esta lombriz en color azul, porque es un color oscuro, es un color azul eléctrico.
Intentaremos tocarlo poco para que no nos dé calambre. Y esto se verá, creo, bastante bien en el agua oscura. Bueno, pues venga. Comencemos la partida. Ready. Fight. Bueno, a ver si hoy tenemos suerte de sacar alguna cosa en condiciones. Por lo menos para costearnos el billete de avión. Aquí las tribus indígenas del Amazonas suelen venir y llevarse los peces en una bolsa de Mercadona. Los de la tribu de los chingas. Entonces hay que enseñarle a estas tribus, ¿veis? Por ejemplo, ¿veis? Aquí no tienen basura, una bolsa, fishing, una lata, de jamón york, dos chapitas de cerveza aquí. Eso es para que los peces jueguen a los chinos. 3 con las que saques. Y en fin, como siempre, pues tienen que salir a la palestra los 4 guarros que vienen aquí a tirar la basura. Bueno, el problema de esto, ¿sabéis cuál es? Que si la gente ve en el vídeo todo esto que yo estoy diciendo, le da igual y van a venir y van a tirar la basura lo mismo. Por eso os digo que el ser humano no tiene solución, porque no aprende. Ya tenemos uno. Ahí está. Ahí está. Es una piraña supersónica. Casi una piraña supersónica que ha saltado fuera del agua. Y ha liado aquí un lío. Fijaros la que ha liado aquí en poco rato. Bueno. Volvemos a pinchar la lombrecita. Veo que hemos dado en el clavo. Vamos a tirar por ahí, a ver si por ahí es que hubiera algún nido de piraña de estas. Ayer estuve viendo unos capítulos de Jeremy Way, Monstruos de Río. Supongo que todo el que os gusta la pesca lo habréis visto alguna vez. Cuando
empieza los vídeos, pues me encuentro en el continente tal, en la selva tal, en el río tal, que tiene tal especie, explicándole al público que va a ver el vídeo, pues qué es lo que va a ver. A pescar siluros, a pescar bacalao asado, o a pescar lo que le dé la gana. Pues vosotros imaginaros lo que sería un documental de castillos, si el tío que sale enseñando los castillos no dijera el castillo que es, en qué provincia se encuentra, en qué año se construyó, quién fue el rey moro que allí habitó. Pues nada. A todo aquel que se pregunte, que no pasa nada, no, yo no bebo ni fumo. Contacto con la naturaleza. Entonces quiero deciros de que no os preocupéis, que es que no me he vuelto loco ni nada, ¿eh? Una pequeña broma. Que hay vídeos en los que salgo muy serio. Ponedme en comentarios si os gusta cómo hago los vídeos, o si queréis que cuente chistes, o si queréis también puedo hacer el pino. Lo que pasa es que tengo un problema, que tengo una hernia discal en la sexta vértebra, y entonces hacer el pino va a suponer un riesgo. Para todo el que no conozca el canal, deciros que todos los vídeos que hago no son así, ¿eh? Este vídeo es así, pero vaya, que vean todos los vídeos que tengo, que soy una persona normal, ¿eh? Que no soy ningún marciano ni nada de eso. No. Bueno, pues hemos empezado bien con la lombriz, ¿eh? El color es igual que cuando un pez sube a comer en superficie, ¿eh? Blue, 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 color blue. Pero vaya, que acabamos de llegar y habrá que tener paciencia. Un pescador bueno se caracteriza por su paciencia y por saber esperar. Bueno, vamos a dejar que se vaya la lombriz a fondo. Y una vez que esté en el suelo, la vamos a ir trayendo poquito a poco en forma de dientes de sierra, porque estoy casi seguro de que los peces la tomarán cuando esté parada en el suelo. Bueno, pues hemos empezado bien. El pez nos ha picado retirado de la orilla y creo que ha tomado la lombriz mientras se hundía. Pero después por aquí no se ve absolutamente movimiento ninguno, ni en superficie ni nada. Vamos a ver si los peces están metidos entre medias de las ramas. El otro día saqué uno tirando en medio del árbol. Entonces no podemos dejar hoy de
Pues nada, no hay nada aparente. Se ve que no estamos en la zona ideal, seguramente. Los peces a lo mejor se encuentran ubicados quizás en sitios con estructuras, en vez de coberturas vegetales, en estructuras de piedra o averigüe usted. Pican o pican. Esto no será por rapidez, porque el señuelo más despacio ya no se puede recoger. A ver si es que lo que quieren es los peces algo más rápido. Aquí hay un blas que ha venido hasta la misma orilla. Es el primer blas que veo venir hasta la orilla detrás del señuelo. Y aquí tengo dos delante de mí. Un buen recurso, ¿vale? Para aquí, para la zona donde estoy pescando, hay mucha vegetación sumergida, hay muchos obstáculos, entonces el spinner es uno de los mejores señuelos para pescar en estas zonas. Como sabéis, tiene tres atractivos, tres atrayentes en un señuelo, que es la vibración de las palas, los destellos y el jig. Entonces este señuelo atrae por triplicado. Está en la misma orilla y se me ha ido, me cago en... Joder, tío. En la misma orilla me ha picado y se ha ido. Ese está aquí debajo de los matorrales. Bueno, pues esto es buena señal, ¿eh? Esto es buena señal en el sentido... ¿Veis? Vamos a saltar. Esto es buena señal en el sentido de que quiere decir que estamos utilizando el señuelo adecuado. Bueno, para ver si hubiera un repunte de actividad, y tuviéramos la suerte de que los peces se activaran. Y ahora a última hora tuviéramos la suerte de capturar algo. Yo creo que sí. Hay que ser positivos. Pues bla bla ha venido y ha picado justamente en la orilla. Lo que no sé si la cámara lo habrá pillado. Como el agua está turbia, se ha acercado bastante sin verme. Eso es lo bueno que tiene pescar en estas condiciones, que los peces no te ven. Entre que está el agua movida y que está turbia, pues el mejor escenario de pesca que podemos tener es este. Bueno, nos ha clavado, vaya. Que le he dejado la espina muerta ya, porque como lo he visto llegar hasta la misma orilla,
pues he optado por dejársela quieta porque es que si no se me salía del agua. Entonces, al quedarse la spinner en el suelo, ha sido cuando el pez la ha cogido del suelo. Por eso no... Por eso no se ha clavado bien. Este no sé si será el mismo de antes o no. Pero vaya, que será el mismo de antes, ha tenido la misma suerte de antes, porque se acaba de soltar. Se ha soltado el pelo. Con que así es que no sabemos si es el mismo o no, pero lo que sí sabemos es que no ha retorcido el cable de acero. Bueno, pues parece ser de que están por aquí o los matorrales. Vamos a ver si más para allá, aquí en esta zona, tenemos un montón de vegetación. Voy a ver si aquí más para acá, ahí en esas ramas, pudiera ser que hubiera algún pez ahí. Venga, a ver si se activaran, La lombriz primera que hemos puesto, hemos tenido una picada que se nos ha ido y luego ha venido un bla que también ha comido cerca de la orilla. Y la spinner pues también está dando resultados, lo cual quiere decir que los peces están por la labor. Hace unos días perseguían los señuelos y cuando llegaban a la orilla, nada, ni caso, se los dejaba en el suelo. Y ya os digo, no les hacían ni caso a los señuelos. Vamos a ver, porque esto promete, si la cosa no cambia, pero vaya que no hemos tocado pez, He tenido 3 peces casi enganchados y ninguno lo he sacado. Vamos a ver aquí, a los pies del taray. Parece increíble que hubiera bla ahí en el árbol ese que está justo en la misma orilla y que este que está un poquito más retirado no tenga ninguno. Va a ser difícil sacarlos de ahí. Nada, no sé qué le pasa a la pala esta primera, que no rula bien. No están por la labor.
Bueno, vamos a tocar las ramas del eucalipto ese que veis ahí que se ha quedado dentro del agua. Vamos a ver si consigo poner la espina de allí donde quiero. Me tropiezo ahí.